Isaac Asimov es quizá el primer escritor que se nos viene a la mente cuando se habla de ciencia ficción. Varias de sus obras como Yo Robot o El Hombre Bicentenario tuvieron un gran éxito en sus adaptaciones cinematográficas. Dentro del ámbito de divulgación científica, Breve Historia de la Química es un libro muy ameno y digerible que a día de hoy, en 2020, sigue siendo muy popular. En cuanto a novelas, la serie de La Fundación es considerada una obra maestra de la ciencia ficción, la cual le valió para obtener el Premio Hugo en 1966. Si bien tiene libros muy emblemáticos, hoy me gustaría recomendar 3 cuentos cortos que dejan de manifiesto el talento del autor. Ninguno de ellos requiere un conocimiento previo de su universo literario para ser disfrutables, y por su extensión, no será difícil encontrar un momento para darles una oportunidad. Asimov fue un escritor sumamente prolífico. Se habla usualmente de alrededor de 500 escritos, por lo que tarde o temprano te toparás con alguno de ellos, ya sea directamente o por alguna referencia en música, programas de televisión u otros escritores. No cabe duda que su creatividad siempre logró plasmarse con estilo e ingenio en su trabajo. La inventiva que debe tenerse para crear todo un universo con sus reglas e interacciones características siempre es sorprendente, pero lo es aún más cuando conecta de forma tan certera con el aspecto humano. Normalmente, cuando se analiza a un escritor de ciencia ficción, como él o Julio Verne, lo primero que llega a impresionar son sus aciertos tecnológicos o científicos respecto al presente y la época en la que ellos escribieron, que si bien no deja de ser impactante, la esencia de sus obras reside en el conflicto humano con sus emociones e ideas. La ambientación futurista es solo una herramienta para explorar estos horizontes. Lo impresionante no son los artefactos tecnológicos, lo increíble es que ya sea proyectado al pasado o al futuro, el humano se siga haciendo las mismas preguntas. Por ejemplo, muchas obras literarias tienen por tema principal la muerte, desde la epopeya de Gilgamesh hasta las intermitencias de la muerte. Todas con una ambientación muy diferente, pero dependiendo de qué tanto consigan hacernos conectar con el tema, su trascendencia será mayor o menor. Estos aspectos hacen la diferencia entre obras y obras maestras, cuando la barrera del tiempo y lugar quedan derribadas. Noches Blancas de Dostoyevsky, por ejemplo, proyecta una emoción de romance tan natural y conocida por el humano que 161 años después se produjo una película con un desarrollo muy similar, titulada 500 días con ella. ¿Te habías dado cuenta? Existen ejemplos donde esta diferencia temporal es mucho mayor, así también en cuanto al lugar. El arte de la guerra es un libro muy popular en Occidente, a pesar de que la guerra se efectuaba de una forma muy distinta. Sin embargo, comparte ese rasgo humano que nos conecta mediante la idea del hombre frente al combate. Considero que los escritos de Asimov tienen esta característica. Son historias muy naturales en cuanto a emociones e ideas. Además, creo que Asimov es el punto perfecto de comprensión tecnológica. Me explico. Al momento de hacer ciencia ficción, se utiliza mucho lenguaje formal en cuanto a ciencia y tecnología, con el que no muchas personas están familiarizados. El mérito que le atribuyo a este gran escritor es el poder crear historias donde, aunque no se esté familiarizado con estos términos o el mismo universo literario del autor, no es complicado intuir el significado de las cosas, no solo por su buena estructura narrativa, sino por lo coherente de sus historias. Logró que la interacción máquina-humano, a pesar de la fantasía, fuera congruente, así como los objetos de las historias fueran lo suficientemente creíbles para tener sentido, pero también novedosos para mantener la ficción. El tipo de obra donde creo que se pueden apreciar mejor los elementos mencionados es en los cuentos cortos, que a pesar de compartir universo, no se sienten repetitivos. Leyendo unos cuantos es fácil reconocer lo versátil que un escritor es en cuanto a sus historias. En cuanto a Asimov, hay 3 cuentos que considero simplemente perfectos. No se preocupen, no voy a dar ningún spoiler. La idea es que les den una oportunidad y espero los puedan disfrutar tanto como yo. Número 3. El dedo del mono, disponible en Cuentos Completos, parte 2. Sinopsis. El director de una revista de ciencia ficción quiere que se modifique la historia que su amigo escribió para él. Sin embargo, el escritor defiende su postura respecto a la misma,
Para probar que no necesita modificación, acude con un científico el cual utiliza a un mono como máquina de cómputo para escribir obras literarias. Opinión. Este cuento me parece una genialidad porque expone una pregunta que el hombre se ha hecho desde que existen las historias. ¿Qué las hace buenas? Un planteamiento muy interesante. La caracterización de personajes no solo es acertada, sino muy original. La ambientación es muy ingeniosa, ya que a pesar de ser una historia muy corta, se siente muy completa. Duración, 11 páginas. Número 2. La última pregunta. Disponible en Cuentos Completos, parte 1. Sinopsis. A través de la historia humana, una pregunta es repetida generación con generación. El cuento relata diferentes escenarios en los cuales esta pregunta fue formulada, así como con sus respectivos resultados. Opinión. Si alguna vez has visto series como Los Simpson, sabrás que existen historias antológicas, aquellas en las que para contar una historia se sirven de pequeños relatos. En el caso de Los Simpson, Historias de la Biblia representa muy bien esto. Es ese capítulo donde se quedan dormidos en la iglesia y cada personaje imagina una historia. O cuando el viejo en el tren les cuenta historias a cambio de baños de esponja. Bueno, este cuento es una ejecución perfecta de este formato. La pregunta que se hace es lo suficientemente intrigante para mantener nuestra curiosidad. La ambientación se sirve de esto mismo proponiendo nuevos escenarios en los cuales la pregunta provoca una sensación de continuidad y diversidad que estimula mucho la imaginación. La progresión de la historia tiene un ritmo perfecto. A pesar de ser una historia corta, se siente llena de contenido y más extensa de lo que es, sin caer en lo aburrido o desesperante, ya que genuinamente despierta curiosidad por conocer el final, el cual simplemente es perfecto. Duración, 16 páginas. Número 1. Sensación de poder. Disponible en Cuentos Completos, parte 1. Sinopsis. Historia situada en un futuro donde la guerra entre dos bandos es protagonizada por naves inteligentes. Un curioso descubrimiento hará replantear las estrategias militares. Opinión. Sin ninguna duda, mi cuento favorito de ciencia ficción. Es un clásico conflicto de la interacción hombre-máquina. La historia es la más corta de estos tres cuentos, pero es realmente profunda en contenido, además de ser sumamente trascendente. No debemos olvidar que son historias escritas hace más de 30 años. Sin embargo, me parece que es con la que más fácil podemos empatizar hoy en día. Es impresionante el desarrollo de personajes. La caracterización se da de forma muy natural, no solo dándoles personalidad, sino que expone sus ideas y la evolución de las mismas con el descubrimiento. De manera similar a La última pregunta, la extensión del mismo da la impresión de ser mucho mayor de lo que realmente es. De nuevo, debido a la excelente narrativa del autor, todo lo que ocurre tiene sentido. Es un relato congruente, pero sin duda, lo que lo diferencia de los otros dos es el final tan bonito que tiene. Muchas historias tienen un final impactante, intrigante, triste, feliz, inverosímil, rudo, tenebroso, etc. Y ese impacto emocional es el que mayormente se retiene cuando recordamos historias cortas. Por eso estoy realmente satisfecho con el desenlace de esta historia. Dejaré un link en la descripción donde puedan encontrar los cuentos. ¿Qué te parecieron las historias? No olvides dejar tu opinión en la caja de comentarios.